Mi hijo me expulsó de casa para darle mi cuarto a la madre de su esposa. No mereces estar aquí, dijeron. Tiraron todas mis cosas en el garaje como si fueran basura. Yo no me vengué. Simplemente salí en silencio. 3 semanas después, a las 6 de la mañana, estaban parados afuera de mi puerta, suplicando, por favor, estábamos equivocados. Yo sonreí y llamé. ¿Aló, seguridad? Hay unos vagabundos causando problemas frente a mi apartamento. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta ahí, porque esta historia no comenzó con mi triunfo. Comenzó con la peor traición que una madre puede experimentar. Era martes, 7 de la tarde. Yo estaba preparando la cena cuando Héctor entró a la cocina con esa expresión que conocía demasiado bien. Era la misma cara que ponía de niño cuando había roto algo y no quería admitirlo. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 38 años, casado con Karina desde hacía 5 años, viviendo en la casa que yo ayudé a pagar. Sí, yo, Lidia, 65 años, jubilada de una vida entera trabajando como administradora en una empresa textil. Esa casa no era solo de él. Yo puse $40,000 para el enganche. Yo pagaba $600 mensuales de los $1,400 que costaba la hipoteca. Pero eso nunca importó para Karina. Y aparentemente, tampoco para mi hijo. Mamá, necesitamos hablar, dijo Héctor, evitando mi mirada. Karina apareció detrás de él, con los brazos cruzados y esa sonrisa helada que me erizaba la piel. Patricia viene a vivir con nosotros, soltó mi nuera sin rodeos. Patricia. Su madre. Una mujer que apenas conocía, que me había tratado con desdén las pocas veces que coincidimos en reuniones familiares. Necesita el cuarto más grande porque tiene problemas de movilidad, continuó Karina, como si estuviera explicando algo obvio. Sentí como la sangre se me iba de la cara. Mi cuarto. El único espacio que tenía en esa casa. El lugar donde guardaba mis recuerdos, mis libros, la fotografía de mi esposo fallecido. Hay otras habitaciones, logré decir, aunque mi voz salió temblorosa. Karina rió. Una risa corta, despectiva. Tu cuarto tiene baño privado. Ella lo necesita más que tú. Tú puedes usar el baño del pasillo. Miré a Héctor esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién diablos había pagado por ese techo sobre nuestras cabezas. Pero él solo miraba el piso, como un cobarde. Además, agregó Karina con veneno en cada palabra, ya es hora de que empieces a pensar en una residencia para ancianos o algo así. No podemos seguir cargando contigo eternamente. Cargando. Como si yo fuera un peso muerto. Como si los últimos 8 años de mi vida aquí no hubieran significado nada. Entonces Héctor habló, y sus palabras me destrozaron más que todo lo anterior. Mamá, entiende. Patricia es la madre de mi esposa. Ella sí merece estar aquí cómoda. Tú ya tuviste tu tiempo. Mi tiempo. Como si mi vida tuviera fecha de caducidad. Como si después de décadas de sacrificio, de trabajo, de entregarle todo a ese hijo ingrato, yo ya no mereciera ni siquiera un cuarto decente. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo mi corazón. Era mi dignidad siendo pisoteada frente a mis ojos. Tienes hasta mañana para desocupar, dijo Karina con frialdad. Patricia llega el jueves. Necesitamos tiempo para acomodar sus cosas. No hubo más conversación. Salieron de la cocina dejándome ahí, temblando, con las manos aferradas al borde de la estufa. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cuarto, mirando cada rincón, cada objeto que había colocado con cariño. Las cortinas color marfil que compré en rebaja, el espejo antiguo que heredé de mi madre, los libros apilados en el buró. Todo eso tendría que caber en cajas. Todo eso ya no importaba para ellos. Al día siguiente, Héctor comenzó a empacar mis cosas. Ni siquiera esperó a que yo lo hiciera. Entró con cajas de cartón y empezó a vaciar mi armario como si estuviera desalojando a un inquilino moroso. Yo solo observaba desde la puerta, incapaz de moverme. Cada vestido que arrojaba dentro de la caja era un golpe más. Mi vestido color lavanda que usé en su graduación. El conjunto gris que llevé a la boda de mi hermana. La blusa color salmón que mi esposo me regaló antes de morir. Todo revuelto, sin cuidado, sin respeto. ¿A dónde se supone que voy a ir?, le pregunté con la voz quebrada. Héctor no dejó de empacar.
Puedes quedarte en el garaje temporalmente. Hasta que encuentres algo. El garaje. Me estaba ofreciendo el garaje como si fuera un animal. Karina pasó por el pasillo y se detuvo para observar la escena con satisfacción. Esto es lo mejor para todos, Lidia. Ya verás. Lo mejor para todos. Claro. Lo mejor para ella, que ahora tendría a su madre viviendo aquí, controlando cada aspecto de la casa, desplazándome completamente. Lo mejor para Héctor, que podía quedar bien con su esposa a costa de humillar a su propia madre. Pero no era lo mejor para mí. Y por primera vez en mi vida, eso no les importaba. Mis cosas terminaron amontonadas en el garaje. 3 cajas de ropa, 2 bolsas con zapatos, una caja con fotografías y recuerdos. Toda mi vida reducida a 5 contenedores de cartón entre herramientas oxidadas y latas de pintura vieja. Hice una cama improvisada con mantas viejas sobre una colchoneta de camping. El olor a humedad y gasolina me revolvía el estómago. Desde ahí podía escuchar las risas en la casa, los preparativos para recibir a Patricia, la música que Karina ponía mientras decoraba mi cuarto para su madre. Esa noche, acostada en el piso frío del garaje, tomé una decisión. No iba a rogarles. No iba a llorar frente a ellos. No iba a darles el gusto de verme destruida. Me levanté en silencio, organicé mis cosas y comencé a hacer llamadas. Tenía una amiga, Araceli, que trabajaba en bienes raíces. Le expliqué mi situación sin dramatismos, solo los hechos. Ella, bendita sea, no me juzgó. Tengo un estudio disponible, me dijo. Pequeño, pero digno. $400 al mes. Era perfecto. Al día siguiente llamé a Moisés, un abogado que había conocido años atrás cuando trabajaba. Le conté todo. Él se quedó en silencio unos segundos antes de decir: Lidia, tú pusiste dinero en esa casa. Tienes derechos. No había pensado en eso. Estaba tan acostumbrada a dar sin pedir nada a cambio que olvidé que yo también tenía voz en esto. El jueves llegó Patricia. Escuché el escándalo desde el garaje. Karina corriendo de un lado a otro, Héctor cargando maletas, Patricia quejándose del calor, del tráfico, de todo. No salí a saludar. No me vieron en todo el día. Para ellos, yo ya era invisible. Y tal vez eso fue lo mejor. Porque mientras ellos celebraban, yo estaba organizando mi salida. Sin drama. Sin gritos. Solo una mujer de 65 años recuperando su dignidad en silencio. El viernes por la mañana, muy temprano, antes de que alguien despertara, saqué mis cajas del garaje y las metí en el auto de Araceli. Ella llegó puntual, como había prometido, con una sonrisa triste en el rostro. No merecías esto, me dijo mientras cargábamos la última caja. Yo solo asentí. Las palabras sobraban. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa de la cocina, junto a una nota simple: me voy. No me busquen. Nada más. Sin explicaciones, sin reproches, sin darles la satisfacción de una despedida dramática. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a nadie, pero la verdad era otra. No quería enfrentarlos. No quería ver sus caras fingiendo sorpresa o, peor aún, sintiendo alivio. El apartamento que Araceli me consiguió estaba en un edificio viejo pero bien cuidado, en una zona tranquila de la ciudad. Un estudio de 30 metros cuadrados con una pequeña cocina integrada, un baño funcional y una ventana que daba a un parque. No era mucho, pero era mío. Completamente mío. Nadie podía echarme de ahí. Nadie podía decirme que no merecía ese espacio. Mientras desempacaba mis cosas, sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza. Era algo parecido al alivio, mezclado con un dolor sordo que no se iba. Colgué mi vestido color lavanda en el pequeño armario. Coloqué la fotografía de mi esposo en la mesita de noche. Acomodé mis libros en una repisa improvisada. Lentamente, ese lugar comenzó a sentirse como un hogar. Los primeros días fueron duros. Me despertaba en medio de la noche pensando que escuchaba la voz de Héctor llamándome para el desayuno, como cuando era niño. Pero luego recordaba todo y el silencio del apartamento me devolvía a la realidad. No recibí ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. O tal vez siempre había sido así y yo me negaba a verlo. Pasaba las mañanas caminando por el parque,
observando a otras personas mayores alimentando palomas, leyendo periódicos en las bancas. Me preguntaba si ellos también habían sido descartados por sus familias. Si también cargaban esa sensación de vacío en el estómago. Una tarde, mientras tomaba café en la pequeña mesa junto a la ventana, sonó mi teléfono. Era Moisés. Lidia, necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que hablar sobre la casa. Fui al día siguiente. Su despacho era pequeño pero acogedor, lleno de libros legales y diplomas en las paredes. Me ofreció café y se sentó frente a mí con una carpeta gruesa entre las manos. Revisé los documentos que me enviaste. Comenzó con voz seria. Tú aportaste $40,000 para el enganche de esa casa hace 8 años. Además, has pagado consistentemente $600 mensuales durante todo este tiempo. Eso suma más de $57,000 en total. Yo lo sabía, pero escucharlo en voz alta me golpeó diferente. Había invertido casi $100,000 en una casa de la que me echaron como si fuera una extraña. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Moisés se inclinó hacia adelante, mirándome directo a los ojos. Significa que legalmente tienes derechos sobre esa propiedad. Héctor no puede simplemente echarte sin compensarte. Podemos iniciar un proceso para recuperar tu inversión, o incluso obligarlo a venderte su parte si decides quedarte con la casa. La idea me provocó vértigo. ¿Quedarme con la casa? No. Ese lugar ya estaba contaminado con demasiados malos recuerdos. Pero recuperar mi dinero, eso sí tenía sentido. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté. Unos meses. Tal vez 6. Depende de qué tan cooperativo sea Héctor. Cooperativo. Conociendo a mi hijo y a su esposa, esto se convertiría en una batalla. Moisés preparó los documentos y una semana después, Héctor recibió la notificación legal. No me llamó inmediatamente. Pasaron 3 días antes de que mi teléfono sonara con su número en la pantalla. Dejé que sonara hasta que cortó. Volvió a llamar. Otra vez dejé que sonara. Al tercer intento, contesté. Mamá. Su voz sonaba confundida, casi ofendida. ¿Qué es esto? ¿Me estás demandando? Qué curioso. Podía echarme de casa sin remordimientos, pero que yo defendiera mis derechos era un insulto para él. No te estoy demandando, Héctor. Solo estoy recuperando lo que es mío. Hubo un silencio tenso del otro lado. Escuché a Karina hablando en el fondo, su voz aguda y molesta. No puedes hacer esto, dijo Héctor finalmente. Esa es nuestra casa. Y yo puse casi $100,000 en ella, respondí con calma. Dólares que nunca pensaron devolverme cuando me echaron al garaje. No seas dramática, mamá. Te ofrecimos quedarte en el garaje temporalmente. Temporalmente. Como si eso hiciera la humillación menos dolorosa. Me echaron para darle mi cuarto a Patricia. Me trataron como basura. Y ahora quieren que me quede callada y pierda todo lo que invertí. Mi voz no tembló. Me sorprendí de lo firme que sonaba. Héctor respiró hondo, preparándose para el discurso que seguramente Karina le había metido en la cabeza. Mamá, si sigues con esto, vas a destruir nuestra relación. Nuestra relación. ¡Qué ironía! Héctor, ustedes destruyeron nuestra relación cuando me dijeron que no merecía estar ahí. Yo solo estoy protegiendo mi futuro. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina. Era poder. Era la sensación de haber recuperado mi voz después de años de tragarme todo. Mientras tanto, comencé a construir mi nueva vida. No era fácil. A los 65 años, empezar de cero daba miedo. Pero también daba libertad. Me inscribí en un taller de lectura en la biblioteca del barrio. Conocí a Fabiola, una mujer de 70 años que se había divorciado después de 40 años de matrimonio. Lo mejor que hice en mi vida, me dijo mientras tomábamos té después de la clase. Pasé décadas siendo invisible para mi familia. Ahora vivo para mí. Sus palabras resonaron en mí. Invisible. Eso era exactamente lo que había sido. La persona que cocinaba, limpiaba, pagaba cuentas, organizaba todo, pero que nadie realmente veía. Una tarde, Fabiola me hizo una propuesta.
Trabajo dando consultoría a personas mayores que necesitan ayuda organizando sus finanzas y trámites. Es algo simple, pero paga bien. ¿Te interesaría ayudarme? Yo había trabajado durante 30 años como administradora. Sabía de números, de organización, de gestión. ¿Por qué no? Empecé ayudando a 2 clientes por semana. Personas mayores que se sentían abrumadas con facturas, impuestos, papeleos médicos. Yo llegaba a sus casas, me sentaba con ellos, organizaba sus documentos, les explicaba todo con paciencia. Y me pagaban. No mucho, $150 por cliente, pero era dinero que ganaba yo, con mi esfuerzo, con mis conocimientos. Dinero que nadie podía quitarme o menospreciar. Al mes ya tenía 6 clientes fijos. Fabiola estaba impresionada. Tienes un don para esto, Lidia. La gente confía en ti. Y era verdad. Mis clientes me llamaban no solo para resolver problemas, sino para conversar, para sentirse escuchados. Yo entendía esa necesidad mejor que nadie. Empecé a ahorrar. Pequeñas cantidades al principio, $50 aquí, 100 allá. Abrí una cuenta de ahorro separada donde depositaba todo lo que ganaba. Ver crecer ese número cada semana me daba una satisfacción que nunca había sentido antes. Era mío. Logrado por mí. Sin depender de nadie. Pasaron 2 meses desde que me fui de la casa. 2 meses sin saber nada de Héctor más allá de los correos formales de los abogados. 2 meses en los que Patricia vivía en mi antigua habitación, Karina mandaba en la casa, y yo simplemente dejé de existir para ellos. Pero algo curioso comenzó a pasar. Araceli, que seguía en contacto con algunos vecinos de mi antigua calle, empezó a contarme cosas. Pequeños detalles al principio. Escuché que Patricia se queja mucho del ruido, me dijo un día. Luego, parece que Héctor tuvo problemas en el trabajo. Y después, Karina se ve muy estresada últimamente. Yo no pregunté más. No era mi problema. Pero una parte de mí, esa parte que todavía recordaba los años cuidando de esa casa, sabía exactamente qué estaba pasando. Sin mí, todo se estaba cayendo a pedazos. A la 3ª semana de mi partida, Araceli llegó a mi apartamento con cara de tener noticias jugosas. No vas a creer lo que me contó la vecina de enfrente, dijo mientras se sentaba en mi pequeño sofá. Yo estaba preparando té, tratando de no parecer demasiado interesada, pero la curiosidad me quemaba por dentro. Dime, respondí intentando sonar casual. Al parecer, Patricia es una pesadilla como inquilina. Se queja de todo. Del ruido, de la comida, de cómo Karina limpia la casa. Está volviendo loca a tu nuera. No pude evitar una pequeña sonrisa. La ironía era deliciosa. Karina había insistido tanto en meter a su madre en esa casa, y ahora estaba pagando las consecuencias. Pero eso no es todo, continuó Araceli inclinándose hacia adelante. La semana pasada llegó una carta del banco. Tu vecina la vio porque el cartero la dejó por error en su buzón. Era un aviso de retraso en el pago de la hipoteca. Eso me sorprendió. Cuando yo vivía ahí, jamás hubo un solo retraso. Yo me encargaba de que el pago se hiciera el 1 de cada mes, sin falta. Tenía un recordatorio en mi teléfono, un sistema organizado donde separaba el dinero desde la quincena anterior. Héctor solo tenía que depositar su parte, y yo me encargaba del resto. Pero ahora, sin mí, al parecer nadie estaba pendiente de esos detalles. ¿Cuánto de retraso?, pregunté. Araceli se encogió de hombros. No sé exactamente, pero si el banco está enviando avisos, no debe ser la primera vez que se atrasan. Tomé un sorbo de té, dejando que la información se asentara. No sentía alegría por su desgracia. Solo una confirmación de algo que siempre supe. Yo era el pegamento que mantenía todo unido, y ellos ni siquiera lo sabían. Los días siguientes seguí con mi rutina. Mis clientes aumentaron a 8. Fabiola me recomendó con una amiga suya, Emilio, un señor de 72 años que acababa de enviudar y estaba completamente perdido con las finanzas de su casa. Pasé toda una tarde con él, organizando sus documentos, explicándole cómo pagar las facturas en línea, creando un presupuesto mensual simple que pudiera seguir. Cuando terminamos, me tomó la mano con lágrimas en los ojos. Mi esposa hacía todo esto, dijo con voz quebrada. Yo nunca presté atención. Y ahora me siento tan inútil.
Lo entendí perfectamente. Durante años yo había sido esa persona invisible que hacía funcionar todo, y nadie se daba cuenta hasta que ya no estaba. Emilio me pagó $200 por esa tarde. Más de lo acordado. Usted me salvó la vida, insistió cuando intenté devolverle el dinero extra. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, conté mis ahorros. Había juntado $2,300 en 2 meses. No era una fortuna, pero era más de lo que había tenido en años, porque cuando vivía con Héctor, todo mi dinero se iba a la casa. A la hipoteca, a los servicios, a la comida, a las reparaciones. Nunca quedaba nada para mí. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo propio. Algo que nadie podía quitarme con palabras crueles o decisiones egoístas. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder. Lidia. Era la voz de Patricia. Me quedé helada. ¿Por qué diablos me estaba llamando la mujer que había tomado mi habitación? Sí, soy yo, respondí con voz neutra. Necesito hablar contigo sobre Héctor y Karina, dijo con tono urgente. Interesante. La mujer que había causado mi expulsión ahora quería conversar conmigo. No tengo nada que hablar sobre ellos, respondí firmemente. Espera, por favor. Sé que las cosas se salieron de control. Yo no sabía que te habían echado así. Karina me dijo que tú habías decidido irte por tu cuenta. Claro, la versión edulcorada de los hechos. La mentira cómoda. Patricia, me echaron de mi propia habitación para dártela a ti. Me dijeron que no merecía estar ahí. Mis cosas terminaron en el garaje. Esos son los hechos. Hubo un silencio incómodo. Yo lo siento mucho, de verdad. Pero ahora hay problemas serios aquí. Karina y Héctor están peleando todo el tiempo. Hay facturas sin pagar. La casa es un caos. Yo traté de ayudar, pero Karina me grita por todo. Esto es insoportable. Una parte mezquina de mí quería reír. Otra parte, la que todavía recordaba ser madre, sentía preocupación por Héctor. Pero ya no era mi problema. Patricia, yo ya no vivo ahí. Lo que pase en esa casa ya no me concierne. Pero tú eres su madre. Él te necesita. Ah, claro. Me necesitaban ahora que todo se estaba cayendo a pedazos. Cuando me echaron como basura, no me necesitaban. Qué conveniente. Si Héctor me necesita, él sabe dónde encontrarme. Que me llame él, dije y colgué. Mi corazón latía rápido. Las manos me temblaban ligeramente. No de miedo, sino de una mezcla extraña de rabia y satisfacción. Héctor no me llamó. Pasaron 2 días. Luego una semana. Silencio total. Mientras tanto, Fabiola me invitó a una reunión de su grupo de consultoras. Éramos 5 mujeres, todas mayores de 60, todas ayudando a personas de nuestra edad a navegar la complejidad de la vida moderna. Facturas digitales, trámites en línea, organización financiera. Cosas que para los jóvenes eran simples, pero para muchos mayores resultaban abrumadoras. Y nosotras llenábamos ese vacío. Deberíamos formalizar esto, propuso Fabiola durante la reunión. Crear una pequeña empresa. Repartir clientes. Cobrar tarifas estándar. La idea me emocionó. No solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo real. Esa noche, trabajando en mi laptop prestada, ayudé a crear un plan de negocios básico. Consultoras de plata. Lo llamamos. Un nombre simple pero digno. Decidimos cobrar $175 por sesión de 3 horas. Dividir los clientes según la zona de la ciudad. Crear un sistema de referencias. En 2 semanas teníamos 12 clientes entre todas. Yo personalmente tenía 4 fijos que me pagaban cada semana. $700 semanales. $2,800 al mes. Más de lo que ganaba en mi trabajo anterior antes de jubilarme. Y lo mejor de todo, era por mis propios méritos. Mi conocimiento. Mi experiencia. Mi valor. Un sábado por la mañana, mientras compraba provisiones en el supermercado, me encontré con Álvaro, un antiguo vecino de la casa de Héctor. Se veía incómodo al verme, como si no supiera si saludar o fingir que no me había visto. Lidia,
dijo finalmente acercándose. ¿Cómo has estado? Charlamos brevemente. Yo no mencioné nada sobre mi nueva vida, solo respuestas vagas y educadas. Pero él, después de un momento de duda, soltó información sin que yo preguntara. Las cosas se ven difíciles en casa de Héctor. El otro día había unos tipos del banco tocando la puerta. Y Karina se ve siempre estresada, gritándole a Patricia por cualquier cosa. No dije nada, solo asentí. Ojalá estuvieras tú ahí todavía, agregó Álvaro con sinceridad. Cuando vivías en esa casa, todo funcionaba mejor. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Todo funcionaba mejor. Por supuesto que sí, porque yo era quien hacía que funcionara. Yo pagaba las cuentas a tiempo. Yo organizaba las reparaciones cuando algo se rompía. Yo mantenía la despensa llena y la casa en orden. Yo era el sistema invisible que sostenía todo. Y ahora que me habían quitado, el sistema colapsaba. Pero ya no era mi responsabilidad arreglarlo. Esa noche, mientras revisaba mis finanzas, calculé que en 6 meses más tendría ahorrados casi $20,000. Suficiente para sentirme segura. Suficiente para tener un colchón en caso de emergencias. Suficiente para vivir con dignidad. Al día siguiente recibí un correo de Moisés. Lidia, tenemos novedades sobre el caso. Héctor solicitó una extensión para responder a la demanda. Aparentemente está teniendo problemas financieros y quiere negociar. Problemas financieros. ¡Qué sorpresa! Le respondí diciéndole que no tenía prisa, que siguiera con el proceso legal normal, que no iba a aceptar menos de lo que me correspondía. Moisés me respondió con un simple, perfecto, mantendremos la presión. Y así fue como mi nueva vida comenzó a tomar forma mientras la de ellos se desmoronaba lentamente, sin que yo moviera un solo dedo para destruirlos. Solo había dejado de sostenerlos. Y resultó que eso era suficiente. A finales del segundo mes, mi vida había tomado un ritmo que nunca imaginé posible. Me despertaba a las 6 de la mañana, preparaba café en mi pequeña cocina y revisaba la agenda del día. Lunes, 3 clientes. Martes, reunión con Fabiola para revisar cuentas del negocio. Miércoles, 2 clientes nuevos que venían recomendados. Jueves y viernes, más consultas. Mi apartamento pequeño se había convertido en mi oficina improvisada. Había comprado un archivero de segunda mano donde guardaba los expedientes de cada cliente. Un escritorio plegable que armaba cada mañana. Una impresora básica que me costó $80, pero que se pagó sola en 2 semanas. Por primera vez en décadas, me sentía útil. No útil en el sentido de ser usada, sino útil de verdad. Valorada. Respetada. Pagada justamente por mi trabajo. Fabiola y yo nos juntábamos cada viernes por la tarde en una cafetería cerca del parque para revisar cómo iba nuestro pequeño negocio. Consultoras de Plata estaba creciendo más rápido de lo esperado. Ya teníamos una lista de espera de 8 personas. Fabiola propuso que contratáramos a otra consultora. Yo sugerí a una antigua compañera de trabajo, Araceli, quien tenía experiencia en administración y necesitaba ingresos extra. La incorporamos esa misma semana. Entre las 3, ahora manejábamos 20 clientes fijos. Nuestros ingresos mensuales alcanzaban los $9,000, que repartíamos equitativamente después de gastos. $3,000 al mes para cada una. Yo jamás había ganado tanto dinero siendo dueña de mi propio tiempo. Una tarde, mientras organizaba los documentos de un cliente nuevo, sonó mi teléfono. Era Héctor. Otra vez. Había llamado 3 veces esa semana y yo había ignorado cada llamada. Pero esta vez, algo me hizo contestar. Tal vez curiosidad. Tal vez una parte masoquista de mí que quería escuchar cómo se justificaría. Mamá, su voz sonaba cansada, derrotada. Necesito hablar contigo. Es urgente. Habla, respondí sin emoción. Escuché cómo respiraba hondo, preparándose. Las cosas están mal aquí. Muy mal. Karina y yo estamos teniendo problemas con el dinero. La hipoteca está atrasada 2 meses. El banco amenaza con ejecutar la casa. Y Patricia es una pesadilla viviente. Se queja de todo, pelea con Karina constantemente, y yo estoy en medio tratando de mantener la paz. Permanecí en silencio,
dejando que sus palabras llenaran el espacio. Él esperaba que yo dijera algo, que ofreciera ayuda, que corriera al rescate como siempre había hecho. Pero yo solo esperé. Mamá, te necesito. Necesito tu ayuda para organizar las finanzas. Para hablar con el banco. Tú siempre fuiste buena con esas cosas. Ah, claro. Ahora recordaba que yo era buena con esas cosas. Cuando me echaron, yo no era necesaria. Cuando me dijeron que no merecía estar ahí, mis habilidades no importaban. Pero ahora que todo se caía a pedazos, de repente yo era indispensable. Héctor, dije con voz tranquila, cuando vivía ahí, yo me encargaba de que la hipoteca se pagara a tiempo. Yo organizaba las finanzas. Yo mantenía todo en orden. Y ustedes me echaron como si fuera basura. Mamá, yo sé que nos equivocamos. Lo siento. Pero ahora necesito tu ayuda. No. La palabra salió firme, sin vacilación. Hubo un silencio atónito del otro lado. ¿No? Así nada más. Así nada más, confirmé. Héctor, tú tomaste tu decisión cuando me expulsaste de esa casa. Yo tomé la mía cuando me fui en silencio y empecé mi vida de nuevo. No voy a volver a ser tu solución conveniente. Pero eres mi madre. Y tú eres mi hijo. Un hijo que me dijo que no merecía estar en mi propia casa. Un hijo que eligió a su suegra sobre su propia madre. Acciones tienen consecuencias, Héctor. Lo escuché respirar agitadamente, conteniendo lo que sonaba como un sollozo. ¿Y qué se supone que haga? No lo sé. Pero tendrás que resolverlo tú solo. Como yo tuve que resolver mi vida sola después de que me echaran. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de culpa. Era liberación. Era poder. Era decir no después de años de decir sí a todo lo que me pedían. Esa noche dormí mejor que nunca. A la mañana siguiente, Moisés me llamó. Lidia, recibí una llamada del abogado de Héctor. Quieren negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté mientras preparaba mi desayuno. Proponen pagarte $50,000 por tu parte de la inversión en la casa. Es menos de lo que corresponde, pero es dinero inmediato sin esperar el proceso legal completo. $50,000. Era una cantidad considerable, aunque técnicamente me debían más cerca de $100,000 contando intereses y valorización de la propiedad. ¿Cuál es tu recomendación?, le pregunté. Moisés suspiró. Si seguimos con el proceso legal, podrías obtener más. Pero tomaría entre 6 meses y 1 año. Y hay riesgo de que ejecuten la hipoteca antes de eso, lo que complicaría todo. Pensé en mis opciones. $50,000 era suficiente para comprar mi propio apartamento pequeño. Para tener seguridad financiera. Para no depender de nadie nunca más. Contraoferta, le dije a Moisés. $75,000. Y que me paguen en 2 partes, $40,000 ahora y $35,000 en 6 meses. Si aceptan, cerramos el trato. Moisés rió. Me gusta como piensas, Lidia. Les envío la propuesta. 2 días después tenía la respuesta. Aceptaron. Héctor pagaría $40,000 inmediatamente, tomados de un préstamo personal, y los restantes $35,000 los pagaría en 6 meses. Todo documentado legalmente. Firmé los papeles en la oficina de Moisés una tarde lluviosa de jueves. Cuando recibí la transferencia de los primeros $40,000, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono por largo rato. Ese dinero representaba años de trabajo, de sacrificio, de sostener una casa que nunca fue realmente mía. Con ese dinero tomé decisiones rápidas. Primero, pagué 6 meses de renta por adelantado en mi apartamento. $2,400 que me daban tranquilidad absoluta. Segundo, compré una laptop nueva para trabajar mejor. $1,200 que eran inversión directa en mi negocio. Tercero, abrí una cuenta de inversión conservadora donde deposité $20,000. El resto lo dejé en ahorros para emergencias. Por primera vez en mi vida, tenía estabilidad financiera que no dependía de nadie más. Mientras tanto, según me contaba Araceli, las cosas en casa de Héctor iban de mal en peor. Patricia había causado tal conflicto con Karina que ahora dormían en cuartos separados. Héctor se veía demacrado,
trabajando horas extras tratando de pagar las deudas. El jardín que yo cuidaba con tanto esmero ahora estaba descuidado, lleno de maleza. La casa que siempre mantuve impecable ahora lucía sucia, desordenada. Un día, Fabiola me invitó a almorzar con una amiga suya llamada Leopoldo, un empresario retirado que estaba interesado en invertir en nuestro negocio. Nos reunimos en un restaurante elegante del centro. Leopoldo era un hombre de 70 años, bien vestido, de modales impecables. Nos hizo preguntas inteligentes sobre nuestro modelo de negocio, nuestros clientes, nuestro crecimiento proyectado. Quedó impresionado. Hay un mercado enorme aquí, dijo mientras revisaba nuestros números. La población está envejeciendo y muchos no saben manejar la tecnología moderna. Ustedes están llenando un vacío real. Nos propuso invertir $10,000 a cambio del 20% de la empresa. Fabiola, Araceli y yo nos miramos. Esa inversión nos permitiría contratar a 2 consultoras más, comprar mejor equipo, hacer publicidad real. Negociamos durante 1 hora. Finalmente acordamos $15,000 por el 25% de la empresa, pero con la condición de que él solo sería inversionista silencioso, sin intervenir en las operaciones diarias. Leopoldo aceptó. Firmamos un acuerdo básico esa misma tarde. De repente, nuestro pequeño proyecto se había convertido en algo serio, en algo real, en algo que tenía futuro. Esa noche, sentada en mi apartamento, calculé mis números actuales. Tenía $18,000 en ahorros líquidos, $20,000 en inversiones, $3,000 de ingreso mensual garantizado del negocio, y $35,000 más que recibiría en 6 meses de Héctor. A mis 65 años, después de haber sido echada como basura, había construido más estabilidad financiera de la que nunca tuve viviendo con mi hijo. La ironía era deliciosa. Con la inversión de Leopoldo, Consultoras de Plata dio un salto enorme. Contratamos a 2 mujeres más, una excontadora de 68 años llamada Fabricio que había perdido su trabajo por recortes de edad, y una antigua maestra de 70 años que dominaba la tecnología mejor que muchos jóvenes. Alquilamos una pequeña oficina en un edificio céntrico. Nada lujoso, solo 2 habitaciones y un área de recepción, pero era nuestro. Teníamos tarjetas de presentación profesionales, un sitio web básico que diseñó el nieto de Fabiola, y hasta un número telefónico comercial. Lo que había comenzado como una forma desesperada de sobrevivir se había convertido en un negocio legítimo. Y yo era cofundadora. A mis 65 años, cuando la sociedad dice que ya no sirves para nada, yo estaba construyendo un imperio pequeño pero real. Los clientes llegaban por referencias. Personas mayores que escuchaban de nosotras a través de amigos, de grupos de la iglesia, de centros comunitarios. Todos con la misma necesidad. Alguien paciente que les explicara cómo pagar facturas en línea, cómo organizar sus medicamentos, cómo manejar sus finanzas después de enviudar o jubilarse. Nuestro servicio más popular era el paquete completo, 3 sesiones donde organizábamos toda su vida administrativa. Cobrábamos $500 por ese paquete, y teníamos lista de espera de 2 meses. Yo personalmente manejaba 6 clientes en paquete completo cada mes, más otros 4 que solo necesitaban sesiones individuales. Mis ingresos mensuales ahora alcanzaban los $4,500, más de lo que ganaba en mi mejor época trabajando para otros. Una tarde de sábado, mientras cerraba la oficina, vi una figura familiar parada afuera del edificio. Era Karina. Se veía demacrada, con ojeras profundas, el cabello sin arreglar. Nada que ver con la mujer arrogante que me había echado de mi propia casa 3 meses atrás. Me vio salir y se acercó rápidamente. «Lidia, necesito hablar contigo», dijo con voz urgente. Yo solo la miré en silencio, esperando. No iba a facilitarle esto. «Sé que las cosas terminaron mal entre nosotras», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Y sé que te tratamos injustamente. Pero la situación en casa es insostenible. Patricia está destruyendo mi matrimonio. Héctor está colapsando mentalmente. Y las deudas siguen creciendo. Por favor, necesitamos tu ayuda». «Qué interesante. Ahora necesitaban mi ayuda. Karina», dije con voz tranquila, «hace 3 meses me dijiste que tu madre necesitaba mi cuarto más que yo. Que era hora de que pensara en una residencia para ancianos. Que estaban cansados de cargar conmigo. ¿Recuerdas eso?» Ella bajó la mirada,
avergonzada. Lo siento. Estaba equivocada. Todos estábamos equivocados. Equivocados, repetí con una risa amarga. No, Karina. Ustedes no estaban equivocados. Ustedes fueron crueles. Consciente y deliberadamente crueles. Me echaron como basura para complacer a tu madre, y ahora que todo se está cayendo a pedazos, quieren que vuelva a ser su salvavidas. Por favor, su voz se quebró. No sé qué más hacer. El banco ya inició el proceso de ejecución. Tenemos 30 días para ponernos al corriente o perdemos la casa. Patricia amenaza con demandarnos por maltrato si le pedimos que se vaya. Y Héctor está tan deprimido que apenas puede funcionar. Podría haberme sentido triunfante. Podría haberle restregado en la cara cada humillación que me hicieron pasar. Pero la verdad era más simple y más fría que eso. Ya no me importaba. Su drama, sus problemas, su crisis, nada de eso me tocaba ya. Karina, espero que encuentren la forma de resolver sus problemas. De verdad. Pero yo ya no soy parte de esa ecuación. Ustedes tomaron su decisión hace 3 meses. Ahora vivan con las consecuencias. Pero el dinero que Héctor te pagó, los $40,000, era todo lo que teníamos para ponernos al corriente con el banco. Ahora no tenemos nada. Nos quedamos sin salida por pagarte a ti. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. Querían que me sintiera culpable, que devolviera el dinero, que sacrificara mi futuro para salvar el de ellos otra vez. Ese dinero era mío por derecho legal, respondí firmemente. Yo invertí casi $100,000 en esa casa a lo largo de 8 años. Acepté $75,000 en un acuerdo negociado. No les regalé nada. No les quité nada que no fuera mío. Si usar mi dinero para pagar sus deudas los dejó sin recursos, ese fue un problema de prioridades de ustedes, no mío. Karina me miró con una mezcla de desesperación y rabia. Eres su madre. ¿Cómo puedes ser tan fría? Yo era su madre cuando me echaron al garaje también, respondí. Pero eso no les importó entonces. No voy a dejar que me manipulen con culpa ahora. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto. Karina gritó detrás de mí, vas a arrepentirte de esto. Cuando pierdas a tu hijo para siempre, vas a arrepentirte. No me volteé, solo seguí caminando. Porque la verdad era simple, yo ya había perdido a mi hijo el día que él eligió humillarme para complacer a su esposa. Lo que pasara ahora era solo el eco de esa decisión. Esa noche recibí 3 mensajes de Héctor. El primero decía, mamá, por favor, reconsidéralo. El segundo, no puedo perder esta casa. Es todo lo que tengo. El tercero, te lo suplico. No respondí ninguno. A la mañana siguiente, domingo, mientras desayunaba en mi pequeño apartamento, escuché golpes fuertes en mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Patricia, la mujer que había tomado mi habitación. La causa raíz de toda esta pesadilla. Abrí la puerta solo una rendija. ¿Qué quieres, Patricia? Ella se veía incómoda, fuera de lugar en el pasillo modesto de mi edificio. Vine a pedirte disculpas, dijo sin rodeos. Yo no sabía toda la historia cuando acepté mudarme a esa casa. Karina me dijo que tú te ibas voluntariamente, que querías vivir sola. Nunca me dijo que te echaron de tu propio cuarto. Si lo hubiera sabido, jamás habría aceptado. ¿Y ahora qué cambió?, pregunté con escepticismo. Ahora sé la verdad. Escuché a Héctor y Karina peleando anoche. Él le gritó que todo esto era culpa de ella por insistir en echarme a ti. Que tú eras la única que mantenía esa casa funcionando. Que sin ti todo se fue al demonio. Y tiene razón. Esa casa es un caos. Nadie paga las cuentas a tiempo. Nadie organiza nada. Karina no sabe cocinar sin desperdiciar comida. Héctor está ausente todo el tiempo trabajando. Y yo estoy en medio de un matrimonio que se desmorona. Me apoyé en el marco de la puerta, estudiándola. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto? Nada, respondió Patricia sorprendiéndome. No vine a pedirte que vuelvas o que los ayudes. Vine solo a decirte que lo siento. Que tú no merecías ese trato. Y que tienes razón en mantenerte alejada. Ellos cavaron su propio hoyo. ¿Por qué me dices esto?, pregunté confundida.
Patricia suspiró profundamente. Porque yo también fui descartada una vez. Mi exesposo me echó de nuestra casa después de 30 años de matrimonio. Me quedé sin nada. Tuve que reconstruir mi vida desde cero. Cuando Karina me ofreció vivir con ellos, pensé que era mi salvación. Pero ahora veo que solo estoy repitiendo el patrón, siendo parte del problema en lugar de la solución. Me voy a ir de esa casa la próxima semana. Ya encontré un apartamento pequeño que puedo pagar con mi pensión. Solo quería que supieras que yo entiendo tu decisión. Y que la respeto. No esperaba eso. Me había preparado para más manipulación, más súplicas, más intentos de hacerme sentir culpable. Pero Patricia se estaba yendo. Estaba tomando responsabilidad por su parte en esto. Te deseo suerte, le dije sinceramente. Ella asintió y se fue. 2 días después, Araceli llegó a la oficina con noticias frescas. Patricia se mudó de la casa de Héctor. Al parecer hubo una pelea enorme entre ella y Karina. Patricia le dijo algunas verdades duras y se fue dando un portazo. No sentí satisfacción. Solo una especie de tristeza distante por todo lo que se había perdido. Esa tarde, mientras trabajaba con un cliente organizando sus documentos médicos, recibí un mensaje de Moisés. Lidia, Héctor quiere reunirse contigo. Dice que tiene una propuesta. ¿Quieres escucharla? Le respondí, no hay nada que discutir. El acuerdo legal está firmado. Recibiré los 35,000 restantes en 3 meses como se pactó. No hay más que hablar. Moisés respondió, entendido. Solo quería confirmarlo. Y eso fue todo. Héctor podía tener todas las propuestas del mundo, pero yo ya había cerrado esa puerta. Había tomado demasiado tiempo y demasiado dolor llegar hasta aquí. No iba a retroceder ahora. Pasó otro mes. Octubre llegó con sus mañanas frescas y sus tardes doradas. Mi vida había encontrado un ritmo tranquilo pero satisfactorio. Despertaba cada día sin esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo que tenía cuando vivía con Héctor y Karina. Mi apartamento pequeño se había convertido en un verdadero hogar. Compré plantas para la ventana, cuadros baratos pero bonitos para las paredes, una manta tejida color mostaza para el sofá. Pequeños detalles que hacían la diferencia. Detalles que elegía yo, sin tener que pedir permiso a nadie, sin escuchar comentarios despectivos sobre mis gustos. Consultoras de Plata seguía creciendo. Ahora teníamos 32 clientes regulares entre las 5 consultoras. Habíamos aparecido en el periódico local, un artículo pequeño sobre emprendimientos de personas mayores. Eso nos trajo 10 clientes nuevos en una semana. Fabiola propuso que abriéramos una segunda oficina en otra zona de la ciudad. La idea me emocionaba y me asustaba al mismo tiempo. Una tarde, mientras revisaba las finanzas del negocio en mi laptop, sonó el timbre de mi apartamento. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y sentí que el estómago se me revolvía. Era Héctor. Solo. Sin Karina. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía barba descuidada, ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en 4 meses. Por un momento consideré no abrir. Pero algo en su expresión, una vulnerabilidad que no había visto en años, me hizo girar la cerradura. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. Mamá, dijo con voz ronca. Necesito hablar contigo. Ya hablamos, Héctor. Varias veces. Y mi respuesta sigue siendo la misma. Por favor. Solo 5 minutos. Te lo suplico. Había algo diferente en su tono. No era manipulación. Era quebranto real. Suspiré y me hice a un lado. 5 minutos. Entró al apartamento mirando alrededor con expresión de sorpresa. Supongo que esperaba encontrarme en un lugar miserable, confirmando la narrativa de que yo era una pobre anciana necesitada. Pero mi apartamento, aunque pequeño, estaba limpio, organizado, decorado con cariño. Las plantas en la ventana, los libros ordenados, mi escritorio con la laptop y documentos de trabajo. Todo indicaba una vida funcional, incluso próspera. «Te ves bien», dijo finalmente. «Estoy bien», respondí sin emoción. «Mejor que nunca, de hecho». Se sentó en el sofá sin que lo invitara, enterrando la cara entre las manos. Todo se derrumbó, mamá. Todo.
El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Tenemos 15 días para desalojar la casa. Karina y yo nos separamos. Ella se fue a vivir con su hermana. Perdí mi trabajo por estar tan distraído y cometer errores. Y yo me quedé sin nada. Esperé en silencio. No iba a consolarlo. No todavía. Él levantó la mirada, con ojos rojos. Tenías razón. En todo. Tú eras quien mantenía todo funcionando. Las cuentas, la organización, la estabilidad. Yo nunca presté atención porque simplemente asumí que las cosas funcionaban solas. Pero no era así. Eras tú. Siempre fuiste tú. ¿Y ahora vienes a decirme esto porque finalmente lo entiendes, o porque necesitas algo de mí?, pregunté con voz fría. Héctor se limpió los ojos con el dorso de la mano. Vengo porque te debo una disculpa. Una disculpa real. Sin excusas. Lo que te hice fue imperdonable. Dejé que Karina me convenciera de echarte de tu propio cuarto. Te traté como si no importaras. Como si fueras un estorbo. Y lo peor es que ni siquiera me detuve a pensar en cómo te sentirías. Solo pensé en evitar conflictos con mi esposa. Me dijiste que no merecía estar ahí, le recordé, dejando que cada palabra cayera con peso. Me dijiste que Patricia merecía mi espacio más que yo. ¿Sabes lo que se siente escuchar eso de tu propio hijo? Del niño que cargué, alimenté, crié, apoyé toda mi vida. Héctor sollozó abiertamente. Lo sé. Y nunca podré quitarte ese dolor. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Cada día. Cada maldito día desde que te fuiste. Karina me abandonó hace 2 semanas y ¿sabes qué fue lo primero que pensé? Que me merecía esto. Que esto era karma por lo que te hice. Me senté en la silla frente a él, manteniendo distancia. Héctor, aprecio tu disculpa. De verdad. Pero una disculpa no borra lo que pasó. No recupera los meses que pasé sintiendo que mi propio hijo me consideraba desechable. Lo sé, dijo con voz quebrada. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. No solo perdí la casa o mi matrimonio. Te perdí a ti. Y fuiste la única persona que realmente se preocupaba por mí de forma incondicional. Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. ¿Y ahora qué, Héctor? ¿Qué esperas que haga con esta información? Él negó con la cabeza. Nada. No vine a pedirte dinero ni que me rescates. Sé que no tengo derecho a eso. Solo vine a disculparme cara a cara. Y a decirte que me alegra verte bien. Que te veas feliz. Que hayas construido algo propio. Lo mereces. Siempre lo mereciste. Se levantó para irse. Por primera vez en esta conversación, sentí que algo se movía en mi pecho. No era perdón completo, pero era un comienzo. Héctor, lo detuve antes de que llegara a la puerta. ¿Dónde vas a quedarte cuando desalojen la casa? Se encogió de hombros. Tengo un amigo que me va a dejar dormir en su sofá unas semanas mientras busco algo que pueda pagar con lo poco que tengo ahorrado. Suspiré. La parte de mí que era madre, esa parte que nunca muere sin importar cuánto te lastimen, sentía dolor por su situación. Pero la parte de mí que había aprendido a valorarse, a establecer límites, sabía que no podía salvarlo. No otra vez. Te deseo suerte, hijo. De verdad. Espero que uses esta experiencia para aprender, para crecer, para ser mejor persona. Él asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, mamá, por todo. Por años de sacrificio que nunca valoré. Y perdón. Por todo. Se fue. La puerta se cerró detrás de él y me quedé ahí parada, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y paz. Tristeza por todo lo que se había roto. Paz porque finalmente había escuchado las palabras que necesitaba escuchar, aunque llegaran demasiado tarde. Esa noche no pude dormir bien. La conversación con Héctor me había removido emociones que creía haber procesado. Me levanté a las 3 de la mañana, preparé té de manzanilla, y me senté junto a la ventana mirando la ciudad dormida. Pensé en todo el camino recorrido. 4 meses atrás estaba en un garaje, rodeada de cajas, sintiéndome como basura desechada. Ahora tenía un negocio próspero, ahorros creciendo, estabilidad, dignidad.
Había reconstruido mi vida desde cero. Y aunque el precio había sido alto, perder la relación con mi hijo, sabía que había hecho lo correcto. Porque por primera vez en décadas, yo era mi prioridad. No de forma egoísta, sino de forma saludable. Me había puesto mi propia máscara de oxígeno antes de intentar salvar a otros. Y eso había hecho toda la diferencia. Al día siguiente, durante nuestra reunión semanal de consultoras de plata, compartí con Fabiola y las demás lo que había pasado con Héctor. Ellas me escucharon en silencio. Cuando terminé, Fabiola tomó mi mano. ¿Cómo te sientes? No lo sé, admití. Triste, aliviada, confundida, todo al mismo tiempo. Eso es normal, dijo Fabricio con voz gentil. Establecer límites con familia es lo más difícil que existe, pero también lo más necesario a veces. ¿Crees que hiciste lo correcto?, preguntó Araceli. Pensé en la pregunta por un momento largo. Sí, respondí finalmente. Hace 4 meses, si Héctor hubiera venido con esa disculpa, yo habría corrido a salvarlo. Habría sacrificado todo lo que he construido para rescatarlo de sus problemas. Pero eso no lo habría ayudado realmente. Solo habría perpetuado el patrón. El patrón de que mamá siempre resuelve todo, completó Fabiola. Exacto. A veces el amor más grande es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Aunque duela. Aunque sea tu hijo. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Me enfoqué en el trabajo, en hacer crecer el negocio, en ahorrar para mi futuro. Los $35,000 restantes que Héctor me debía llegarían en 2 meses más, según el acuerdo legal. Aunque ahora, conociendo su situación, dudaba que pudiera pagarlos. Hablé con Moisés al respecto. Si no puede pagar, podemos extender el plazo o ajustar el monto, me explicó. Pero no estás obligada a hacer ninguna concesión. Veamos qué pasa cuando llegue la fecha, respondí. No quería tomar decisiones apresuradas basadas en emociones. Había aprendido esa lección de la forma más dura. Mientras tanto, mi vida continuaba. Buenos días, buenos clientes, buenas conversaciones con las mujeres del negocio. Pequeños placeres como comprar flores frescas para mi apartamento cada viernes, o permitirme un café caro de vez en cuando. Cosas simples que me recordaban que mi vida tenía valor. Que yo tenía valor. Y que nadie podía quitarme eso nunca más. 2 semanas después de la visita de Héctor, recibí una llamada inesperada. Era Karina. Mi primer instinto fue colgar inmediatamente, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres, Karina? Mi voz salió más fría que el hielo. Hubo un silencio incómodo antes de que hablara. Lidia, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui horrible contigo. Pero necesito que sepas algo. Habla rápido. No tengo todo el día. Héctor está muy mal. Peor de lo que te mostró cuando te visitó. Está viviendo en su auto porque su amigo lo echó después de una semana. No tiene dinero para comida. Lo vi ayer y está destruido. Sentí una punzada en el pecho, pero mantuve mi voz firme. ¿Y me llamas para qué exactamente? ¿Para que me sienta culpable? No, respondió Karina sorprendiéndome. Te llamo porque a pesar de todo lo que hice, tú eres su madre. Y yo destruí su vida. Destruí mi matrimonio. Destruí todo por ser orgullosa y egoísta. Mi madre tenía razón cuando me dijo que yo era el problema. Patricia se fue porque no soportaba verme tratar mal a Héctor. Y ahora él está pagando las consecuencias de mis decisiones. Nunca esperé escuchar humildad de Karina. ¿Por qué me cuentas esto? Porque alguien tiene que decirte la verdad. Héctor nunca te lo dirá. Está demasiado avergonzado. Pero él te necesita, Lidia. No tu dinero. Solo necesita saber que su madre todavía existe para él. Que no lo has borrado completamente de tu vida. Cerré los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Karina, durante meses ustedes me hicieron sentir que yo no tenía valor. Me echaron como basura. Y ahora que todo se derrumbó, se supone que debo olvidar todo eso y correr al rescate. No, dijo ella con voz temblorosa. No espero que olvides. Yo nunca olvidaré lo que te hice. Vivo con esa culpa todos los días.
Solo te pido que si decides ayudarlo, lo hagas porque quieres, no porque yo te lo pedí. Y si decides no hacerlo, también lo entenderé. Te lo mereces. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo como las emociones me atravesaban. Rabia, tristeza, confusión. Y por debajo de todo eso, ese instinto maternal que nunca muere completamente, sin importar cuánto te lastimen. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en Héctor viviendo en su auto. Mi hijo. El niño que cargué en mis brazos, que cuidé cuando estaba enfermo, que apoyé en cada etapa de su vida. Verlo sufrir dolía, incluso después de todo. A las 6 de la mañana tomé una decisión. No iba a rescatarlo completamente, pero tampoco podía ignorar su situación. Llamé a Moisés. Necesito tu consejo sobre algo, le dije. Le expliqué la situación de Héctor. Moisés escuchó en silencio. Lidia, legalmente él te debe $35,000 en 2 meses. Si está en esta situación, no podrá pagarte. Puedes exigir el pago completo y llevarlo a juicio, o puedes negociar un nuevo acuerdo. ¿Qué sugieres? Depende de lo que quieras lograr. ¿Quieres el dinero o quieres ayudar a tu hijo sin sacrificar tu estabilidad? Pensé cuidadosamente. Quiero un punto medio. Algo que lo ayude pero que no me deje vulnerable otra vez. Moisés hizo algunos cálculos. Podrías ofrecerle perdonar la mitad de la deuda, $17,500, a cambio de que te pague los otros $17,500 en cuotas pequeñas durante 2 años. $300 mensuales. Es manejable para alguien que está empezando de nuevo. La idea tenía sentido. Yo recuperaría algo, suficiente para mantener mi seguridad. Héctor tendría un respiro para reconstruir su vida. Y ambos aprenderíamos a relacionarnos desde un lugar más sano. Prepara los documentos, le dije a Moisés. Pero con una condición adicional. Héctor tiene que asistir a terapia. Al menos 6 meses. Quiero prueba de que está trabajando en sí mismo. Moisés rió suavemente. Esa es una condición poco convencional en un acuerdo legal, pero podemos incluirla como requisito para mantener el plan de pagos. Si deja la terapia, la deuda completa se vuelve exigible inmediatamente. Perfecto. 2 días después, Moisés contactó a Héctor y le presentó la propuesta. Héctor aceptó inmediatamente, con gratitud que Moisés me transmitió. Lloró cuando le expliqué los términos, me dijo Moisés. Dijo que no merecía tu generosidad. No es generosidad, respondí. Es un acuerdo justo que protege a ambos. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Era mi forma de tender un puente sin quemar mi propia casa en el proceso. La siguiente semana, Héctor y yo nos reunimos en una cafetería neutral para firmar los documentos. Se veía un poco mejor que la última vez, aunque todavía demacrado. Mamá, comenzó cuando nos sentamos. No tengo palabras para agradecerte esto. No me agradezcas todavía, dije firmemente. Esto es un acuerdo, no un regalo. Espero que cumplas con los pagos. Y espero que tomes la terapia en serio. Lo haré. Te lo prometo. Las promesas son baratas, Héctor. Los actos son lo que cuenta. Demuéstrame con acciones que has aprendido algo de todo esto. Él asintió, firmando los documentos con manos temblorosas. Cuando terminamos, me miró con ojos sinceros. ¿Crees que algún día podremos tener una relación real otra vez? La pregunta me dolió porque no tenía una respuesta fácil. No lo sé, hijo. Honestamente no lo sé. Has roto algo en mí que no estoy segura de poder reparar completamente. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú demuestras cambio real. No palabras. Cambio real. Lo haré. Te lo juro. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero genuino. Mientras lo veía alejarse, sentí paz con mi decisión. No lo había rescatado completamente. No había sacrificado mi estabilidad. Pero tampoco lo había abandonado del todo. Había encontrado un equilibrio. Y eso era más de lo que muchos logran en situaciones así. Los meses siguientes trajeron cambios que nunca imaginé posibles. Héctor comenzó la terapia tal como prometió. Cada 2 semanas me enviaba una captura de pantalla de su confirmación de cita,
sin que yo se lo pidiera. Era su forma de mostrarme que estaba tomando esto en serio. También consiguió trabajo como gerente en una tienda de electrónicos, nada glamoroso comparado con su empleo anterior, pero era honesto y le pagaba lo suficiente para rentar un cuarto pequeño en casa de una señora mayor que necesitaba ayuda con las reparaciones del hogar. Un arreglo que beneficiaba a ambos. El primer mes me depositó los $300 exactamente el día acordado. El segundo mes también. Y el tercero. Nunca tarde, nunca con excusas. Solo cumplimiento silencioso de su palabra. Consultoras de Plata, mientras tanto, explotó en popularidad. El artículo del periódico nos llevó a ser invitadas a un programa de radio local donde hablamos sobre la importancia de apoyar a personas mayores con la tecnología moderna. Después de esa entrevista, recibimos 43 llamadas en una semana. Tuvimos que contratar a 3 consultoras más y abrir efectivamente la segunda oficina que Fabiola había propuesto. Leopoldo estaba encantado con el retorno de su inversión. En 6 meses habíamos triplicado nuestros ingresos. Mi parte personal ahora alcanzaba los $6,000 mensuales. Cantidad que hace un año me habría parecido imposible de alcanzar. Compré muebles nuevos para mi apartamento. Una cama de verdad, no el futón barato que había estado usando. Un sofá cómodo color gris perla. Una mesa de comedor pequeña pero elegante donde podía recibir visitas. Una tarde de diciembre, 3 semanas antes de Navidad, Héctor me llamó. Mamá, ¿podríamos vernos? Hay algo que quiero mostrarte. Nos encontramos en el mismo parque donde solía caminar por las mañanas. Hacía frío, pero el sol brillaba hermoso entre los árboles sin hojas. Héctor llegó puntual, algo que noté porque antes siempre llegaba tarde a todo. Traía una carpeta bajo el brazo. ¿Qué es eso?, pregunté señalando la carpeta. Él sonrió nervioso. Es mi proyecto. Algo en lo que he estado trabajando en terapia. Abrió la carpeta y me mostró varias hojas escritas a mano. Eran cartas. Cartas que él había escrito pero nunca enviado. Cartas donde procesaba sus emociones, sus errores, su dolor. Mi terapeuta me pidió que escribiera todo lo que nunca te dije. Que procesara mi culpa de forma constructiva. Leí algunas líneas. Mamá, hoy me di cuenta de que pasé 38 años recibiendo tu amor sin cuestionar si te estaba dando algo a cambio. Asumí que estar ahí era suficiente. Que ser tu hijo era suficiente. Pero nunca te pregunté qué necesitabas tú. Nunca te vi como una persona completa con sueños propios, solo como mi madre que estaría ahí siempre sin importar cómo la tratara. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Otra carta decía, hoy entendí que cuando te eché de casa no solo te quité un cuarto. Te quité tu dignidad, tu lugar en el mundo. Te traté como si tu valor dependiera de tu utilidad para mí. Y eso es lo más cruel que un hijo puede hacerle a su madre. Cerré la carpeta, incapaz de leer más sin quebrarme completamente. Héctor, esto debe haber sido muy difícil de escribir. Lo fue, admitió limpiándose los ojos. Pero necesario. Mi terapeuta dice que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo entender por qué hice lo que hice y asegurarme de nunca repetirlo. Nos sentamos en una banca, mirando a los niños jugar en el parque. ¿Cómo vas con todo lo demás?, pregunté. Bien. Mejor de lo esperado. El trabajo es estable. La señora con quien vivo, doña Emilia, es increíble. Me recuerda a ti en muchas formas. Organizada, sabia, paciente. Ella también fue descartada por su familia. Sus hijos la metieron en una residencia y nunca la visitaban. Se salió de ahí y compró su casa propia con sus ahorros. Ahora vive sola, orgullosa, independiente. Suena como alguien que me gustaría conocer, dije con una sonrisa pequeña. Le hablé de ti. Le conté toda la historia. Ella me dijo que fui un tonto, que desperdicié años con la persona más valiosa de mi vida por complacer a alguien que nunca me valoró realmente. ¿Supiste algo de Karina?, pregunté con curiosidad. Héctor negó con la cabeza. Nada. Escuché que se mudó a otra ciudad con su hermana. Firmamos los papeles de divorcio el mes pasado. Fue rápido, sin drama. No había nada que pelear. No teníamos bienes, no teníamos hijos. Solo firmas y punto final. Hubo un silencio cómodo entre nosotros, diferente a los silencios tensos del pasado.
Mamá, sé que todavía tengo mucho que demostrar. Que las palabras no bastan. Pero quiero que sepas que cada día trabajo en ser mejor. No solo para recuperar tu confianza, sino porque finalmente entiendo que necesitaba crecer. Tenía 38 años, pero emocionalmente era un niño esperando que mamá resolviera todo. Me alegra escucharte hablar así, dije sinceramente. Muestra madurez real. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Pensé cuidadosamente antes de responder. Héctor, el perdón no es un interruptor que se prende de golpe. Es un proceso. Cada mes que cumples con tu pago, cada sesión de terapia que asistes, cada vez que demuestras cambio real, el perdón crece un poco más. ¿Llegaremos a tener la relación que teníamos antes? Probablemente no. Esa relación no era sana. Yo daba todo, tú tomabas todo. Pero podemos construir algo nuevo. Algo mejor. Algo basado en respeto mutuo. Él asintió, absorbiendo mis palabras. Eso es todo lo que puedo pedir. Pasamos otra hora en el parque, conversando sobre cosas simples. Su trabajo, mis clientes, el clima. Cosas normales que personas normales discuten. Y por primera vez en meses, sentí un atisbo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir algo de lo que se había roto. Esa noche, sola en mi apartamento, saqué mi diario. Había comenzado a escribir después de que me echaron, como forma de procesar todo. Escribí, hoy vi a mi hijo y por primera vez no sentí dolor al mirarlo. Solo vi a un hombre tratando de ser mejor. No sé si algún día volveremos a ser cercanos como antes. Pero tampoco estoy segura de querer eso. La cercanía que teníamos estaba construida sobre mi sacrificio constante. Esta nueva distancia, con límites claros y respeto mutuo, se siente más sana, más real. Tal vez esto es lo que siempre debió ser. Cerré el diario y miré alrededor de mi apartamento. Mi espacio. Mi refugio. El lugar que había construido con mis propias manos después de perderlo todo. Las plantas en la ventana crecían fuertes. Los libros en el estante esperaban ser leídos. Mi laptop descansaba en el escritorio, llena de proyectos y planes para el futuro. Pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella noche terrible en el garaje, rodeada de mis cosas en cajas, sintiéndome como basura desechable. Hasta ahora, dueña de mi propia empresa, financieramente estable, emocionalmente más fuerte que nunca. El dolor había sido inmenso. La traición había cortado profundo. Pero de alguna forma extraña, ser expulsada de esa casa había sido el empujón que necesitaba para construir la vida que merecía. Una vida donde yo importaba. Donde mi voz contaba. Donde mis límites eran respetados. Me serví una copa de vino, un lujo pequeño que me permitía ahora. Brindé sola en mi sala, por las segundas oportunidades. Por la dignidad recuperada. Por las lecciones aprendidas de la forma más dura. Y por la fuerza que nunca supe que tenía hasta que no tuve más opción que encontrarla. Era 6 de la mañana de un sábado de enero cuando escuché los golpes en mi puerta. Golpes urgentes, desesperados, que me despertaron de un sueño profundo. Mi primer pensamiento fue que algo terrible había pasado. Un accidente. Una emergencia. Me levanté rápidamente, envolviéndome en mi bata, y me acerqué a la puerta con el corazón acelerado. Miré por la mirilla y lo que vi me dejó paralizada. Héctor y Karina. Juntos. Parados frente a mi puerta a las 6 de la mañana. Ella lloraba. Él se veía desesperado. Por un momento consideré no abrir. Consideré llamar a seguridad inmediatamente. Pero la curiosidad venció. Abrí la puerta solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. ¿Qué diablos están haciendo aquí a esta hora? Mi voz salió fría como el hielo de la mañana. Mamá, por favor, comenzó Héctor con voz quebrada. Necesitamos hablar contigo. Es urgente. Lidia, por favor, agregó Karina con los ojos hinchados de tanto llorar. Cometimos un error terrible. Lo entendemos ahora. Por favor, escúchanos. Algo en su tono me hizo dudar. No era la manipulación de antes. Era quebranto real. Desesperación genuina. Quité la cadena y abrí la puerta completamente. Tienen 5 minutos. Hablen.
Entraron torpemente, mirando alrededor de mi apartamento con expresiones de sorpresa y algo parecido a la vergüenza. Mi hogar pequeño pero digno era un recordatorio visual de todo lo que había logrado sin ellos. Perdimos todo, comenzó Karina sin rodeos. La casa fue ejecutada hace un mes. Nos separamos pensando que era lo mejor. Pero ambos terminamos en situaciones horribles. Yo viviendo con mi hermana que me hace sentir como una carga. Héctor en ese cuarto alquilado. Espera, la interrumpí mirando a Héctor confundida. ¿De qué está hablando? Tú me dijiste que estabas bien, que tenías trabajo, que estabas en terapia. Héctor bajó la mirada avergonzado. Todo eso es verdad, mamá. Pero Karina no lo sabe. Ella desapareció después del divorcio. No teníamos contacto. Miré a Karina. Entonces, ¿por qué están aquí juntos ahora? Karina se limpió las lágrimas. Porque ayer nos encontramos por casualidad en el mercado. Empezamos a hablar, a recordar. Y nos dimos cuenta de que todo lo que perdimos, todo lo que se destruyó, comenzó el día que te echamos de casa. Ese fue el momento exacto donde todo se fue al demonio. Y decidieron venir a las 6 de la mañana para decirme eso, dije con sarcasmo. ¿Qué esperan que haga? ¿Que les diga que los perdono y todo vuelve a ser como antes? No, respondió Héctor sorprendiéndome. Mamá, yo no sabía que Karina vendría. Ella apareció en mi cuarto a las 5 de la mañana diciendo que necesitábamos venir a verte. Que necesitaba disculparse contigo cara a cara. Yo le dije que tú ya no querías saber nada de nosotros, pero ella insistió. Karina dio un paso adelante. Lidia, he pasado estos meses en terapia también. Mi hermana me obligó después de verme en depresión severa. Y en terapia finalmente pude ver la verdad que había estado evitando. Yo destruí mi matrimonio. Destruí una familia. Y lo hice por orgullo, por inseguridad, porque no podía soportar que mi esposo tuviera una relación cercana con su madre. Me sentía amenazada por ti, por tu inteligencia, tu capacidad, tu fortaleza. Entonces te convertí en el enemigo cuando debía haberte visto como aliada. Sus palabras me golpearon con una honestidad brutal que no esperaba de ella. Karina, aprecio tu honestidad. Pero es demasiado tarde. El daño está hecho. Lo sé, sollozó. No vine a pedirte que arregles mi vida o que me perdones. Vine porque necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo horrible que fui contigo. Que tú no merecías nada de lo que te hicimos. Y que si hay algo, lo que sea, que pueda hacer para comenzar a reparar aunque sea una fracción del daño, lo haré. Miré a ambos parados en mi sala. Rotos. Humillados. Exactamente en la posición donde ellos me pusieron meses atrás. Una parte oscura de mí sentía satisfacción. Pero una parte más grande, la parte que había crecido a través de este dolor, solo sentía cansancio. Cansancio de cargar resentimiento. Cansancio de vivir en el pasado. Siéntense, ordené finalmente. Ambos se sentaron en el borde del sofá, como niños regañados. Yo me senté en mi silla frente a ellos, tomando mi tiempo antes de hablar. Lo que ustedes me hicieron fue imperdonable. Me echaron como basura. Me quitaron mi hogar, mi dignidad, mi sentido de pertenencia. Héctor, tú me dijiste que no merecía estar ahí. Karina, tú me trataste como un estorbo que finalmente pudiste eliminar. Ambos lloraban ahora. Pero, continué, pasé estos meses reconstruyendo mi vida. Creando algo propio. Aprendiendo a valorarme. Y parte de ese proceso fue entender que aferrarme al odio solo me lastimaba a mí. No a ustedes. A mí. ¿Entonces nos perdonas?, preguntó Karina con voz esperanzada. No he dicho eso, respondí firmemente. El perdón es un proceso largo. Pero estoy dispuesta a comenzar ese proceso bajo ciertas condiciones. Ambos asintieron ansiosamente. Primero, necesito que entiendan que nuestra relación nunca volverá a ser como antes. Esa dinámica donde yo daba todo y ustedes tomaban todo está muerta. Si reconstruimos algo, será sobre bases completamente nuevas. Con límites claros y respeto mutuo. Sí, lo que sea, dijo Héctor. Segundo, ambos necesitan seguir en terapia. No por mí, sino por ustedes.
Tienen problemas profundos que resolver y no puedo ser yo quien los arregle. Ya estoy en terapia, dijo Karina. Y seguiré. Te lo prometo. Tercero, continué. Necesito espacio. No pueden aparecer aquí sin avisar. No pueden llamarme esperando que resuelva sus crisis. Yo reconstruí mi vida y esa vida es mi prioridad ahora. ¿Entienden eso? Ambos asintieron. Hubo un silencio largo. Finalmente Karina habló. Lidia, hay algo más que necesito decirte. Algo que he estado cargando. La miré esperando. El día que te echamos, cuando pusimos tus cosas en el garaje, yo encontré una caja. Una caja con todas las facturas que habías pagado durante años. Recibos de la hipoteca, servicios, reparaciones. Todo organizado por fecha. Vi cuánto dinero habías puesto en esa casa. Cuánto habías sacrificado. Y supe en ese momento que lo que estábamos haciendo era monstruoso. Pero mi orgullo no me dejó detenerlo. Enterré esa caja en el fondo del garaje y fingí no haberla visto. Su confesión me dejó sin palabras. Cuando el banco ejecutó la casa, continuó. Encontré esa caja otra vez. La abrí y conté cada recibo. $97,800. Ese fue el total de lo que invertiste en ese hogar durante 8 años. Y nosotros te echamos como si no hubieras puesto ni un centavo. Las lágrimas corrían por su cara libremente ahora. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para procesar. $97,800. Casi 100,000. Y ellos me habían tratado como si no tuviera derecho a estar ahí. Respiré profundo, sintiendo la rabia burbujeando en mi pecho. Pero también sintiendo otra cosa. Validación. Confirmación de que mi dolor había sido justificado. De que no estaba loca por sentirme traicionada. Me volteé hacia ellos. Aprecio tu honestidad, Karina. Sé que fue difícil admitir eso. Ella solo lloraba en silencio. Miré a Héctor. ¿Y tú sabías esto? No, respondió con voz quebrada. No hasta ahora. Mamá, yo. No tengo palabras. $97,000. Y yo te dije que no merecías estar ahí. Se cubrió la cara con las manos, sollozando abiertamente. Por primera vez en esta historia, sentí que el peso del reconocimiento era suficiente. No necesitaba venganza. No necesitaba verlo sufrir más. Solo necesitaba que entendieran. Y finalmente lo hacían. Escuchen, dije con voz más suave. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos decidir cómo avanzamos desde aquí. Yo he decidido vivir mi vida sin amargura. Construir mi futuro en lugar de quedarme atrapada en el pasado. Les sugiero que hagan lo mismo. ¿Podemos verte de vez en cuando?, preguntó Héctor tímidamente. Tal vez un café. Una llamada ocasional. Reconstruir algo lentamente. Pensé en su pregunta. Pensé en todo el camino recorrido. En la mujer que fui y la mujer en la que me había convertido. Sí, respondí finalmente. Podemos intentarlo. Lentamente. Sin presiones. Sin expectativas imposibles. Solo intentarlo. Ambos se levantaron. Karina se acercó vacilante. ¿Puedo abrazarte? Por primera vez, no sentí rechazo ante la idea. Asentí. Ella me abrazó, susurrando lo siento una y otra vez contra mi hombro. Cuando se separó, Héctor tomó su lugar, abrazándome con la desesperación de alguien que pensó haber perdido algo para siempre. Gracias, mamá, por ser mejor persona de lo que yo fui hijo. Cuando se fueron, me quedé parada en mi apartamento mientras el sol comenzaba a iluminar completamente la habitación. Miré alrededor de mi hogar. Mi refugio. El lugar que construí desde las cenizas de mi humillación. Y sonreí. Porque esta historia no terminó con venganza. No terminó con triunfo absoluto sobre mis enemigos. Terminó con algo mejor. Terminó con dignidad recuperada. Con límites establecidos. Con una mujer de 65 años que aprendió que su valor no dependía de ser necesaria para otros, sino de respetarse a sí misma. 3 semanas después de aquella mañana, no estaban suplicando en mi puerta.
Estaban aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus acciones. Y yo estaba viviendo la vida que siempre merecí. Una vida donde no mereces estar aquí se había transformado en este es mi lugar, y nadie puede quitármelo. Y esa, finalmente, era la verdadera victoria.